Como saben, estamos en el mes de la maratón y estamos pues conversando acerca de todas las realidades, las situaciones del Radio María en el mundo y también cómo celebran la maratón en todo el mundo. Hoy tenemos una entrevista pues especial. Vamos a hablar de algunos países que usualmente o de los cuales usualmente no hablamos o nos llega poquísima información. Hay muchos de esos países y hoy hemos querido escoger algunos de estos porque hay un proyecto mundial que tiene que ver con la Radio María de Europa del Este. Pero para esto y para ayudarnos a entender mejor la situación, pues está con nosotros Rafael Galati. Creo que ya está conectado con nosotros a través del Zoom. Buenos días para nosotros, buenas tardes para Italia, Rafael. Hola, un saludo y un fuerte abrazo a todos los oyentes de Radio María desde Europa. Chao, Horacio. Hola, Rafael, gracias por acompañarnos. Rafael Galati nos ayuda muchísimo, nos ayuda a la familia mundial, sobre todo con el contacto y la referencia de los países de Europa. Sin embargo, en esta ocasión vamos a hablar de algunos países de Europa del Este. Sabemos que hay muchos lugares donde hay guerra, hay muchos lugares donde hay situaciones muy complicadas. En África, acá en América también tenemos países con situaciones complicadas, pero en esta ocasión vamos a hablar de un proyecto que tiene que ver con el apoyo y la ayuda de la familia mundial a algunos países de Europa del Este. Pero como es un tema, o como son tantos países y con una complejidad, yo diría que bien difícil, y quizás porque, como decía al inicio, no siempre recibimos información de estos países, queremos con Rafael que nos ayude, Rafael, a entender un poco la situación. Yo trataría, no sé si me equivoco, me corrige, yo trataría como de primero subdividir, ¿no? Para poder entender, porque son realidades distintas. Por una parte, tenemos Rusia, Bielorrusia, Ucrania, ¿no? Que están como un poco más arriba. Allí ellos tienen una realidad que obviamente que está conectada a la antigua Unión Soviética y por allí va el asunto. Luego tenemos el área de la antigua Yugoslavia que conocemos como el área de los Balcanes. Por acá tenemos, creo que está Bosnia, que se conoce más a Medjugorje que a Bosnia. Se habla mucho de Medjugorje, ¿no? Porque ahí está Medjugorje. Bueno, está Bosnia, está Serbia, Macedonia también. Y ahí también hay un apoyo especial de la familia mundial. Luego tenemos ahí en medio, entre la primera área y la segunda, tenemos ahí Eslovaquia. Y luego más abajo, según el proyecto que tiene la familia mundial, está más abajo Armenia, quizás un poco más cerca del área de conflicto. Pero quisiera que empezáramos primero por los Balcanes, Rafael, para entender un poco la situación. No sé si la situación es parecida o tienen situaciones totalmente distintas, políticas, sociales, de la iglesia, los católicos, quizás en unos más, en unos menos. ¿Cómo podemos entender primero esa zona, la zona de los Balcanes, Rafael? Sí, gracias por esta explicación y anticipación de lo que es la situación de Radio María en Europa y en general de los países de Europa, porque me imagino que también en Latinoamérica o en el sur de América o en el Caribe no se conoce muy bien la situación de muchos pequeños países que tenemos, porque podemos decir que Europa es un mundo en un continente, porque tenemos diferentes idiomas, diferentes culturas, diferentes situaciones sociales, políticas también, y esto se refleja en la actividad de Radio María. La misma misión, el mismo carisma, los mismos valores, pero es una situación que podemos definir en continuo proceso, porque las necesidades son diferentes. Ya para tener un poquito una visión, ¿no? Una panorámica, puedo decirle que en la Europa en general está viviendo un periodo de extrema fragilidad, marcada no solo por el conflicto que ustedes conocen muy bien en Ucrania, sino por una instabilidad política y social y el sufrimiento humano en países, por ejemplo, como Armenia y Rusia. Y es en este contexto, es importante actualizar este punto y compartirlo con los oyentes,
En este contexto, Radio María se convierte en un faro de esperanza. Y la presencia de Radio María es una verdadera misión de paz que sostiene el alma de todos los pueblitos, de todas las familias, de todas las personas que muchas veces han perdido todo. Y Radio María le recuerdan a todos que Dios no los abandona. Eso es fundamental porque la situación, sobre todo entre Rusia y Ucrania, y también con la participación indirecta de Bielorrusia, es una situación que está influenciando muchos los países de toda la Europa. Me imagino que algunas noticias ya se escuchan o se pueden leer también en vuestros países, pero hay una realidad y una diferencia de realidades muy fuerte. Pero Radio María de verdad, y sobre todo hoy en este maratón, podemos decirle que Radio María de verdad es una presencia de paz, una voz de fe, una voz de esperanza. Y no puedo describirle todos los elementos o las características de todos los países, de los Balcanos o del este de Europa, pero la cosa más importante es entender que Europa, que normalmente se identifica como el continente católico, ¿no? Por excelencia, por definición, hoy es una tierra de misión, hoy es una nueva tierra de una nueva evangelización. Y tenemos pocos sacerdotes, pocos religiosos, pocas hermanas. Muchas veces las iglesias están cerradas. Me acuerdo cuando muy joven en Italia, viviendo en Italia, todos los pueblitos aquí tienen muchísimas iglesias, pequeñas, grandes y siempre abiertas, siempre con las puertas abiertas para orar, para tener un momento de reflexión. Ahora muchas iglesias son cerradas y por este motivo que Radio María de verdad representa una iglesia al aire, una parroquia al aire, siempre a disposición, siempre acerca de la gente, y en este sentido la actividad y la ayuda que los oyentes están donando en este maratón es una ayuda increíble. Es una ayuda por la Virgen, es una ayuda por Radio María, es una ayuda por la gente que espera y que ama y que quiere Radio María. Sí, tú has dicho algo importante, Rafael. La maratón, sí, bueno, la maratón, hay proyectos, hay recaudación, pero la maratón es una fiesta de misión y eso es importante. Es como un punto de partida, la razón de ser de Radio María. Y en este caso, en este sentido, en este mes de mayo, mes de la Virgen, la recaudación va dirigida a la misión de Radio María. Las realidades que he visto un poco en cifras en la revista de Maratón, que allí nos han puesto algunas cifras, veo mucha diferencia. Por ejemplo, seguramente es difícil porque son países en donde la religión católica no es la mayoría, son la minoría, muy pocos católicos. De hecho, Rafael, no sé si viste el video, seguramente sí, el video que publicamos allí, creo que era Serbia, que decía, no hay más radios católicas, solamente somos nosotros. Y aparte de eso, hay una minoría de católicos. Sin embargo, Radio María es la radio que lleva el mensaje de esperanza, que lleva ese mensaje que ayuda a las personas a seguir adelante. Entonces Radio María se presenta como una radio de misión en estos países. Quizás hablando de diferencias, Eslovaquia, creo que de todos esos países Eslovaquia es el que tiene un poco más de católicos, pero la mayoría, ni hablar de Rusia, en donde obviamente hay más ortodoxos, pero sin embargo allí está presente Radio María llevando este mensaje de esperanza. Pero ¿qué has podido tú, que hablas muchísimo con esta radio, qué te dicen acerca de cómo Radio María pues hace ese trabajo constante en estos países donde no hay un gran número de católicos? Pero ¿cómo hacen el trabajo? Para que nosotros entendamos, porque acá somos católicos, o sea, todos somos católicos, sí, pero sí. Allá no, allá es totalmente distinto. ¿Cómo lo has visto tú, que siempre estás en contacto con ellos? Claro, en muchos países, ¿por qué la presencia de los católicos es tan pequeña y los católicos son una minoría? La presencia de Radio María es importante, porque también el primer presidente de la familia mundial, el señor Emmanuel Ferrario, sí, siempre nos ha dicho, si hay una sola persona, si hay solo un oyente
que necesita de la palabra de Dios, de la evangelización a través de Radio María, tenemos que estar presentes. Entonces, esto es el motivo por qué son muchos años que estamos en Rusia. Tenemos solo una pequeña oficina y con solo una frecuencia en San Petersburgo, en la ciudad de San Petersburgo, en San Petersburgo. ¿Y cuántos oyentes tenemos? Pocos, porque también, y esto es un elemento que muchas veces no se conoce, la Iglesia Católica puede activarse, puede tener actividades también en las parroquias y en el territorio, solo si la Iglesia Ortodoxa lo permite. También hablando con algunos obispos en Rusia, lo que hemos escuchado es que podemos hacer lo que los ortodoxos no permiten de hacer. Entonces, también Radio María es una presencia porque le transmite en diálogo con los ortodoxos, pero le permite estar acerca de los católicos. Y esto es una cosa muy importante porque también cuando hay una minoría de católicos, la fe es fuerte. Esta es mi experiencia personal. Sí. Visitándole a Bosnia-Herzegovina, visitándole a Eslovaquia, visitándole a Hungría, visitándole a Serbia, Macedonia, a todos los países también del este de Europa, no solo los balcánicos, el sentido es que la fe es fuerte. Como las primeras comunidades de cristianos, pocos pero fuerte, pero con un corazón abierto, con la fuerza de la fe de la palabra de Dios. Sí, perfecto, sí, seguramente sí, y quizás da para conversar mucho, porque como te digo, Rafael, no lo entendemos mucho porque nuestra realidad es totalmente distinta, pero para ir finalizando con este momento, el proyecto de este año de la Familia Mundial consiste entonces en darle apoyo, soporte a estos países, ¿no? A estos pequeños países. Imagino que esto es producto de las guerras, porque de un lado tenemos el conflicto más al norte de Rusia con Ucrania, pero más abajo se nos complica porque tenemos el tema de, por ejemplo, el petróleo y todo lo demás que está pasando más abajo, y que por allí estuve leyendo que inclusive ya las aerolíneas están diciendo que van a viajar poco, y bueno, obviamente el petróleo es importante para muchas cosas, y bueno, y la realidad, imagino, política también que está afectando a cada uno de estos países, inclusive algunos que sé que todavía no han entrado en la Unión Europea, ¿no? Que están como en esa lucha política por entrar en la Unión Europea, pero todas estas realidades sociopolíticas afectan a cada país, y me imagino que les cuesta muchísimo poder mantener o sostener a Radio María en estas pequeñas comunidades, en estos pequeños países. De eso se trata el apoyo, o si nos puedes profundizar algo más del apoyo de este proyecto, específicamente este proyecto para Europa o para estos países de Europa del Este. Sí, exactamente. Los gastos, por ejemplo, en algunos países son muy altos. También la presencia de los católicos es pequeña. Entonces, si Radio María sería una actividad comercial, no hay razón para continuar o para estar en estos países. Sí, pero ustedes saben muy bien, y yo lo he experimentado en estos 24 años de actividad de Radio María, en la Familia Mundial, que nuestro único objetivo es la evangelización, es salvar las almas, es estar acerca de los últimos, de las personas en necesidad. Esto es el único motivo, y es por este motivo, por esta razón, que continuamos, que estamos presentes en estos países. Algunos ejemplos, por ejemplo, en países como Bielorrusia o Serbia, la Radio María, cumple una función social también y de esperanza única. ¿Por qué? Porque va a unir a comunidades divididas por culturas, por idiomas, por religión, y promoviendo el perdón, el amor, la oración. Entonces, el valor de Radio María católica, una radio católica, claro, está reconocido también por las personas de otras religiones. Entonces, Radio María de verdad tiene un valor muy, muy grande. Y por este motivo, que un nuevo proyecto en Europa, que nos hemos decidido de ponerlo en el listado de
de los proyectos de esta maratón es el proyecto del Radio María en la República de Moldavia, que es un pequeñísimo país. Sí. Es una de las naciones, podemos decir, más pobres de Europa, con una economía agrícola y un fuerte fenómeno de migración que separa a muchas familias. Y este país socialmente se encuentra, como se dice en español, en una encrucijada. Encrucijada entre la influencia oriental y occidental, conviviendo con las tensiones derivadas con el conflicto en la vecina Ucrania. Sí. Y es en este contexto que Radio María, en un contexto de vulnerabilidad y búsqueda de una identidad, en este contexto la población necesita de Radio María, necesita de un soporte espiritual, necesita de construir a un futuro basado en la paz y en la solidaridad. Y no solo en Moldavia, también en pequeños países como la Serbia, como la Bosnia y Herzegovina. Por ejemplo, ¿por qué se llama Bosnia y Herzegovina? Porque son dos países que han unido en un único país, pero con dos culturas diferentes, sí, dos tradiciones diferentes. Y Radio María es un elemento de unificación y de unión. En el caso de Moldavia, esto no lo sabía. Sería entonces abrir una nueva radio allí en Moldavia. De esto se trata el proyecto, ¿verdad? Ya, exactamente. Sí, okay. El proyecto se encuentra en una fase hoy decisiva de implementación técnica y legal, porque actualmente estamos trabajando para construir un pequeño estudio, una pequeña oficina, instalar los primeros equipos de transmisión, y entonces estamos de verdad en el momento de nacimiento físico de Radio María. Entre el final de este año esperamos de tener esta web radio, pero también estamos buscando frecuencias y una característica, un elemento muy típico de este país es que toda la liturgia católica es en idioma ruso. Wow, tremendo. Entonces es un elemento único. Claro, porque Moldavia fue parte de Rusia, en el pasado fue parte de Rusia, y está allí mismo en medio del conflicto, porque ellos hacen frontera con Ucrania, ¿no? Un poco más abajo. Sí. Hacia el Mar Negro, sí, exacto. Gracias, Rafael. Exacto. Gracias, Rafael, por este momento y por en pocos minutos, porque la historia de esta zona del mundo es amplia, ¿no? Su historia es vasta. Han pasado por tantísimos problemas religiosos, políticos, y podemos hablar muchísimo. Pero sí, muchísimas gracias, Rafael, porque nos has brindado este momento y porque sé que siempre estás en contacto con los países de Europa y sobre todo esta parte de Europa, porque acá cuando hablamos de Europa pensamos solamente España, Francia, Alemania, Portugal, pero más allá hay otras realidades y totalmente distintas o quizás menos católicas que la nuestra. Muchísimas gracias, Rafael. Rafael Galati y Forza Juve. Siempre, pero fuerte Juventus siempre. Y una cosa importante que me gustaría compartir con los oyentes es que la familia de Radio María es única. Estamos todos juntos llevando el mensaje del Evangelio, la palabra de Dios, y entonces vivimos como una familia única. Las necesidades de Europa son las necesidades de Latinoamérica, de Sudamérica, de África, de Oceanía. Y entonces estamos juntos en la oración, porque la maratón es un momento de oración y de espiritualidad. Y gracias, y desde Italia, chao. Rafael, y una última pregunta. Y todos estos países están también en maratón, ¿verdad? ¿Están celebrando la maratón? Sí, estamos celebrando el maratón en varios días, en varias semanas. La 31 Radio María que tenemos en Europa están viviendo este momento muy especial. Y, por ejemplo, yo mañana me voy a España para participar, porque también Radio María España está ayudando a algunos proyectos de Europa, y entonces voy a dar un pequeño soporte, una pequeña ayuda también en esta misión. Gracias, Rafael. Muchísimas gracias. Chao, gracias. Bye bye. Chao a tutti. Gracias, Rafael Galati, desde la familia mundial de Radio María, referente continental, que nos ha dado un pantallazo un poco de esta realidad